Hola a todos, ¿cómo están nuevamente? Seguimos trabajando en este gran evento, ¿cierto? 24. Seguimos con nuestra cuarta invitada, ¿viste? Vamos para la hora número 4 y ya faltan solo 20, así así que nada, contento, seguimos trabajando, estudiando, aprendiendo, tremendos 4 charlas, han estado todas increíbles. Así que como ya saben, este evento es gratuito, 100% gratuito, y lo único que le pido a los que están conectados es que por favor vayan al timeline que está en el feed de Profesores Líderes, ahí en las fotitos, y sigan a todos los expositores que nos han preparado conocimiento directamente de la sala de clase a los profesores. Aquí no hay ministerio, yo no soy una ONG, yo soy un profesor como tú, como todos los demás que estamos enseñando y aprendiendo entre nosotros un sábado a la 1 de la mañana, viejo. Qué locura más grande. Así que vamos con nuestra próxima invitada. Vamos con nuestra próxima invitada, la profesora Paula, que debería estar ya conectada por acá. A ver, está por aquí, está por acá. Y entre una charla y otra igual se demora un poquito porque tengo que subirla. Ya se demora un poquito en subir cosas del internet. Tiempo la profe Paula, bien. Voy a leer los comentarios mientras. Dice, leemos Paula Seca, dicen, oye, ya tiene sus fans ya. Saludamos a los que están conectados. Vamos, Pauli, acá estamos esperándote. Tú puedes con todo, cacho. La Fari, ¿ok? Saludos de Argentina. Oye, estamos llegando a todo el mundo por profesores líderes, de verdad. Guatemala, Argentina, Estados Unidos. Tremenda profesora, dice Álvaro. Hola, dice, oye, Álvaro estaba acá, no se pierde ni una el Álvaro. Está bien conectado. Paula, Bien, bienvenida, bienvenida, preséntate por favor, yo es poco gracias, lo gracias. que he podido interactuar, así que preséntate, danos tu introducción, años de experiencia, cuál es tu especialidad, cuéntanos y todo de lo que quieras, tienes 1 hora para ti completa, así que dale nomás. Muy bien. Bueno, me presento, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende del país o sea, del país o del lugar que nos estén viendo. Ujú. Bueno, mi nombre es Paula Paredes y trabajo en este momento en dos universidades, en la Diego Portales y en la Universidad de Santiago, principalmente dedicada hoy por hoy a la morfofunción, a la morfología, ¿ya? Pero mis estudios ya se iniciaron estudiando pedagogía, ¿ya? O sea, yo tengo La pedagogía. eh, la pedagogía, sí, estudié pedagogía en biología y después me fui especializando y me dediqué a la biología y después, gracias a mi padre, a mi papá, me fui dedicando a la morfología. Pero nunca he dejado de hacer clases, siempre he hecho clases a chicos pequeños, por ejemplo, a adolescentes, y hoy por hoy, claro, estoy dedicada a hacer clases en la universidad. Pero siempre me ha gustado mucho la docencia, siempre. Perfecto, perfecto. Entonces, claro, fui adentrándome en un mundo ya que es muy conocido hoy por hoy, que es la neurociencia. ¿Ya? Buenísimo. Entonces, la neurociencia ha tratado de explicar ya muchos fenómenos en la educación y se ha estado adentrando cada vez más en este mundo, dándonos conocimientos en cuanto a cómo hacer nuestras clases, cómo entender, en definitiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Entonces, cómo aprende nuestro cerebro y cómo, ¿cierto?, las neuronas, ¿cierto?, que son las células principales que lo componen, van procesando esta información porque de cierta manera nosotros, por ejemplo, como docentes podemos decir, vamos a enseñar tal tema, vamos a enseñar quizás matemática, lenguaje, historia, etcétera, pero no sabemos a ciencia cierta cómo en el cerebro se produce todo cierto este proceso, o sea, valga la redundancia, este proceso de aprendizaje. O sea, No, ¿qué esto es es? nuevo prácticamente, o sea, no es una ciencia muy antigua, porque las neurociencias de qué año más o menos vienen O sea, estudiándose. desde los años 70 que nosotros comenzamos a ver estudios que nos explican cómo el cerebro, ¿cierto?, aprende, cómo ocurre en definitiva, entre comillas, lo digo porque hoy por hoy
no es almacenaje de información, o sea, estamos hablando de guardar información como si fueran carpetas, y no es así, sino que es todo un proceso mucho más complejo. Entonces, ¿qué pasó? Que comenzó, ¿cierto?, a aparecer temas como, por ejemplo, las neurociencias de la educación ¿Vale? o la neuroeducación, y todo con el prefijo neuro, ¿ya? Entonces, todo empezó a aparecer neuro Sí, y de cierta manera a ponernos ya en carpetas o en la mesa, en tratar de explicar cómo en definitiva se produce el proceso de aprendizaje desde el punto de vista nervioso, ¿ya? O sea, existen ciertas investigaciones, ¿cierto? Del cerebro, y estas comenzaron a explicar, ¿ya? Pero ¿qué pasó acá? De que te comenzaste por decirlo de alguna manera, comenzaste como a ver ciertas investigaciones, tanto en psicología como, por ejemplo, en neurociencias, y también el profe de aula, ¿ya? Entonces ahí ya tienen distintos como enfoques de una misma situación o de un mismo proceso, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? oye, sé Entonces, que, disculpa que te interrumpo, pero es que me pasa algo raro contigo, ¿cierto? Que detrás de cada cosa que comentas, como muy, ya, que la comentas muy sencilla, hay una cantidad de información detrás. Así, así que gracias por tu intento de enseñarnos, pero de verdad como que esto es como una ciencia completa, te felicito muy bien. Disculpa que te haya interrumpido, así que no, 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 estoy está bien. pensando, estoy pensando. Está bien. Lo que pasa es que han habido muchas investigaciones, y tú, claro, te puedes encontrar en el ámbito de la psicología, como te comentaba, en el ámbito de la pedagogía, en el ámbito de la neurociencia, y hoy por hoy apareció un concepto que es muy conocido, ya, muy conocido, que es el neuromito, ¿ya? Es el gran neuromito, Ya, ya, ok, que está en la palestra, está a la moda, ¿cierto? Entre comillas, y quiero como definirlo. En definitiva, neuronitos son ideas erróneas, ya básicamente acerca del funcionamiento ya cerebral, o sea, de las neuronas en sí, y de los procesos mentales, ¿ya? ok. Entonces, apareció desde el punto de vista clínico, es decir, desde el punto de vista clínico, investigaciones clínicas ¿Vale? comenzaron a debatir ideas ya erróneas sobre el funcionamiento cerebral, ¿ya? Y en educación nos encontramos con muchos neuromitos, siendo más o menos unos 7 los más, Ah, o por sea, decirlo entre así. tanta información colaron ahí un par de cosas que no eran, digamos. Claro, claro. Entonces, uno de los neuromitos que a mí más me llamó la atención y que llevo años estudiándolo, que son básicamente los estilos de aprendizaje, ¿ya? Ok, Entonces, yo creo que muchos docentes van a familiarizarse con el concepto, porque estilos de aprendizaje por todos conocidos, ¿ya? O sea, todos conocemos los estilos de aprendizaje. Entonces, son los de el Gardner, más ¿no? usado Los de Howard Gardner. ¿O son es inteligencia solamente múltiple? uno, Vale, vale, claro, ok, perfecto. inteligencia múltiple es solamente uno de muchos, en realidad, uno de muchos. Pero el más conocido es el de Neil Fleming, del año 1987, y que se basa en tres, por eso se llama modelo BAC, ¿ya? B corta A K, o modelo BAC, que corresponde al estilo de aprendizaje visual, por eso la B, ¿ya? ¿Ya? Auditivo, ¿ya? Por eso la A, y kinestésico, Ya. Claro, ¿ya? es como... Eso. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que los alumnos visuales, ¿ya? Se dice que aprenden de mejor manera a través de estímulos visuales, ¿ya? Por ejemplo, una imagen, Un ¿ya? Por video, claro. ejemplo, Una un foto. video,
claro, una fotografía, ¿ya? En el caso del alumno auditivo, ya aprende de mejor manera escuchando, ya que es la típica clase frontal, ¿cierto? En el cual el docente se para adelante a hablar a los alumnos, ¿cierto? Y el alumno al escuchar se supone que aprende mejor, ¿ya? Ujú. Y el alumno kinestésico aprende mejor básicamente con el movimiento, ¿ya? Es decir, el aprendizaje de tipo exploratorio, ¿ya? Es decir, el manejar, por ejemplo, elementos o actividades más lúdicas, ¿bien? Entonces, ¿qué dice la investigación hasta el momento? En que el docente ya debe ya adaptar ya su enseñanza a estos estilos de aprendizaje. De hecho, hay muchas teorías en realidad. Claro, o sea, eso es Hay lo que yo he escuchado desde que tengo uso de razón, ¿no? Claro, claro. Claro, de hecho está el modelo de Kolb, por ejemplo, este modelo que acabo de mencionar, que es de Neil Fleming, está el modelo de Gregor, ya el modelo de Gracha, o sea, a través de los años han aparecido muchos. Entonces, por ejemplo, hay estilos activistas, reflexivos, por ejemplo, teóricos, pragmáticos, por ejemplo, no sé, concretos, abstractos, ¿ya? Pero si te das cuenta, en el aula, cuando nosotros hacemos clases, nos encontramos con una variedad infinita, ¿cierto?, de maneras de aprender, ¿ya? Claro. Pero ¿qué nos dicen cuando nosotros hacemos clases en colegio, o incluso lo podemos ver también a nivel universitario, que nosotros debemos adaptar nuestra enseñanza para esos estilos de aprendizaje, ¿ya? Claro, sí. Pero resulta de que de cierta manera nos genera como docentes un estrés, ¿ya? Porque tenemos que hacer actividades que ayuden a los visuales a aprender, a los kinestésicos a aprender, por ejemplo, a los auditivos. Entonces nos llenamos, ¿ya?, de estrategias, ¿ya? Nos llenamos de estrategias las cuales nos van a generar, como te decía al principio, cierto estrés, porque en definitiva tenemos que, como nosotros, ¿ya?, adaptarnos a enseñar a estos estilos de aprendizaje. Claro, que no hay uno, Entonces, finalmente no va a existir una estrategia que sea la definitiva, ¿cachai? La que cumpla, digamos, con todos con los tres conceptos, digamos. claro, entonces, ¿qué pasa? Claro, nos genera estrés, decimos, bueno, esto lo vamos a hacer para los visuales, esto lo vamos a hacer para los kinestésicos, y nos preparamos generando estrategias, ¿cierto? Siendo que debería ir apuntada quizás a otro tema, ¿ya? Claro. Entonces, eso es lo que yo quiero plantear acá, de generar en los docentes básicamente una instancia de reflexión, Sí. es decir, generar como una reflexión en el sentido de que debo hacer todo eso para generar el aprendizaje en el alumno, es decir, yo con todas mis estrategias ya voy a lograr generar que el alumno aprenda. Esa es la gran pregunta que yo quiero que se planteen los profesores que nos están escuchando, porque en definitiva podemos leer mucho de psicología, podemos leer mucho de neurociencia, pero en definitiva, ¿qué es lo que prima acá? Lo que prima es el profesor en el aula. ¿Ya? Justamente, ¿sabes? Ese es el debate, ¿no? O sea, esa es debería ser el centro de la conversa, básicamente, pero no pasa, digamos. Claro. Ujú. Entonces, a nivel cerebral, te vas a encontrar que existen distintas áreas cerebrales, para explicarlo de manera sencilla, y estas áreas cerebrales están encargadas de procesar la información. Ujú. Entonces tú, al mostrar ciertos elementos, ¿ya?, visuales, auditivos, kinestésicos, estás estimulando distintas áreas cerebrales, ¿ya? Entonces, o sea, han habido estudios, se ha comprobado, ¿ya?, de que en definitiva, cuando tú muestras al alumno o a la persona que sea, incluso a nivel edad adulta, siempre va a primar el estímulo visual porque desde el punto de vista evolutivo, ya nosotros estamos adaptados para recibir mejor la información visual, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo quería como evidenciar? De que han habido estudios ya concretos, ya decir que los docentes han expuesto estrategias para alumnos auditivos, kinestésicos, etcétera, y se ha demostrado que los alumnos visuales no aprendieron más, ¿ya? Que los auditivos o que los auditivos aprendieron más que los visuales al presentar. Mucha suerte que me siento que me han estafado. Siento que me mintieron. Ya, Claro, pero eso yo estoy aprendiendo todo lo que tú vas comentando, yo voy relacionándolo con la experiencia docente y creo que los profes que están en los comentarios también, así que gracias por tu claridad, muy clara en los conceptos, te felicito, de verdad. es que eso es lo que yo quería generar con esta conversación, en general como en los docentes, en el profesorado, esa reflexión, ¿ya? De cómo yo planteo mis estrategias, ¿ya? O sea, cómo yo eh, eh, hago mi planificación, ¿ya? Porque igual he sabido, o sea, conversando con otros profesores, he sabido de que en muchos colegios hoy por hoy piden a los docentes, o sea, solicitan directamente que el docente haga su clase en pos de estos estilos de aprendizaje. Y de hecho, es más, en España les colocan etiquetas a los alumnos, que seguramente cuando nos escuchen los docentes de España van a reconocer esta información. Y es que, de hecho, les colocan poleras, por ejemplo, a los auditivos con una A los visuales con una B, a los kinestésicos con una K, y los docentes cuando generan su clase, ¿cierto? Su actividad, tiene que ir directamente apuntada a los alumnos que tienen las letras en su polera. Una Entonces ahí, locura, o sea, tiene por todos lados, no tiene sentido. O sea, claro, tiene un sentido, digamos, para el trámite, pero la etiqueta, o sea, lo que tú estás haciendo etiquetando, estás, wow, poniendo un techo brutal. y ahí pasamos a un tema que también quiero que se genere reflexión, que es la diversidad en el aula. ¿Ya? Entonces ahí, con todo lo que he conversado, quiero llegar a un tema como muy polémico quizás, que es el tema de nuestra diversidad. ¿Ya? O sea, hay diversidad en el aula de todo tipo y no es solamente visual, kinestésico y auditivo. ¿Ya? Claro. Entonces, mi estrategia como docente no tiene que ir apuntada a esos tres estilos de aprendizaje o a los otros o sea, a los otros que yo nombré, que son los que son los más estudiados, Claro, sino que nuestras estrategias deben ir apuntadas principalmente a los intereses, ¿ya? Que eso es como súper importante, a las motivaciones, ¿ya? Y al conocimiento del propio individuo. ¿Ya? Entonces, yo logro tener un alumno motivado, ¿ya? Yo logro tener un alumno con interés en mi clase, o yo logro tener, por ejemplo, un alumno con ganas, ¿cierto?, de aprender, voy a generar ese proceso que tanto busco como profesor, que es el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, a nivel cerebral, yo voy a generar, ¿cierto?, que existan conexiones neuronales, ¿cierto? Y se genere la memoria y el recuerdo de eso que yo estoy enseñando. ¿Ya? Porque en definitiva, en una primera instancia, yo voy a construir mi conocimiento desde lo más básico y de ahí yo voy construyendo, ¿cierto? El aprendizaje en sí es un constructo, es como un edificio, entonces yo voy colocando, ¿cierto? Estos ladrillos, de cierta manera, y voy generando esta torre de conocimiento. ¿Ya? Entonces, aunque yo vaya con ladrillos de color amarillo, por ejemplo, con ladrillos color azul o ladrillos o de otro color, quizás voy a generar más diversidad o más como confusión en el aula de lo que quisiera hacer. ¿Ya? Eso es lo claro, que... porque finalmente es como nada, pues, es como un poquito de es como todo y claro, el que mucho abarca, poco aprieta, entonces también hay todo un concepto. Profe, ¿qué le parece? Mire, yo estoy leyendo mientras usted está conversando, estoy leyendo los comentarios, están bien buenos. ¿Qué le parece si
le echamos una leída así, y hay preguntas también, así que es Muy interesante. bien, Recuerden que a los invitados hay que sacarle el jugo, porque ellos ya. cobran normalmente por estas charlas, así que ahora que son gratis, ustedes pregunten, no manden todo lo que tenga que hacer. Ok, pero veamos, volvemos atrás, vamos por atrás para leer todos los comentarios, son sumamente importantes. Vamos, Pauli, acá estamos esperando, que tú puedes contar. Ah, solo leí los primeros. Ah, 28M, presente contigo. 28M, no sé. ya. ¿Cómo? Son grandes amigos el 28M. 28M, grande profesor Claudio Paredes, no, no sé por qué dice eso, Claudio, no sé quién es Claudio. Mi papá. Él era mi papá. ¿En serio? Sí, él era. Recuerdan acá, bien, muy bien, muy bien. Entonces, grande, ¿no? Claudio Paredes, perfectamente. Toda mi admiración a la profe, me ayudó mucho en el diplomado, dice el profe teacher que estuvo adelante con nosotros. Capital Profesional dice que bueno, hay que comprender el cerebro para enseñar mejor. La profe Cecilia, que está invitada también. Enfermeras feministas dice, muy interesante la neurociencia, un área a explorar. Muy bien, saludamos a los demás. 100 aspectos de la luna, manda corazoncitos, saludos Evelyn, manda corazoncitos. Hola Eve, dice Álvaro Rojas, saludando a la Eve. ¿Viste? Aquí los chiquillos conversan entre ellos, una locura, muy bien. Es verdad, hay un mundo en cada aspecto, dice Andy Muñoz. Jousila o Jousila dice, manda manito. María Castillo, hola Evelyn, saludos. Fran Parvi manda manos arriba, no sé cómo se dice eso. Me encanta cómo explica la profe. Sí, explica muy bien, profe, felicidades. Su tranquilidad para explicar me encanta, dice Melissa Saavedra. ¿Vale? Hoy día La, estamos leyendo. Pame dice, buenas noches, Pame. ¿Qué hace a la 1 de la mañana en un directo? Franchi dice, oye, te quiero pasar un aviso cortito. Mira, después de este directo, nos vamos de Chile, nos vamos a Chicago. Nos vamos a ¿Ya? Estados Unidos con la profesora Franchi Lucía, que va a hacer el directo por su Instagram. Así que aquí lo vamos a estar viendo, porque tiene un invitado de lujo allá en Chicago. Entonces, nos vamos de acá, todo a arroba Franchi Lucía, y está en el feed, así que vayan a verlo. O sea, perdón, después de este, vamos a todos ver ese directo, ¿vale? Se agradece este Ya. espacio. Seca Pauli Bella. Oye, puro elogios, profe, la quiere harto. Qué genial. Dice, yo soy kinestésico, dice Álvaro, ahí él se autoediqueta, ¿viste? Qué genial. Jani Troncoso dice, siempre tomamos un test en marzo sobre eso y ahí planificamos. Es una locura. Yosia dice, por eso es estresante, ya que todos los niños son diferentes. Linda amiga, dice Pame.yan. Yosila dice, además, con 35 o 40 alumnos en clase, dedicar ese tiempo es una locura, aunque sería hermoso. Derribando neuromitos, dice Andy. Fran Pardi dice que interesante derribar estos neuromitos para mejorar la educación. Dice Cruz, dice Seca Pauli. Capital Profesional dice, nos decían incluso que teníamos que agrupar a los niños, como lo que dijimos delante. Y 3 planificaciones, una locura, dice. Y aquí viene la pregunta que es interesante. Álvaro Ya. Sangüesa dice, ¿hay alguna estrategia para detectar los distintos estilos de aprendizaje? Obviamente yo creo que se refiere en el día a día, o sea, más allá de hacer un test, como cualquiera diría, no, hazle un test, no, pero ¿hay algo que a ti te permita, Paula, visualizar un poquito cómo el curso, cómo lo haces tú en lo particular? Ya, lo que sucede es que hay test psicológicos, ¿ya? Y de hecho con escala simple, que es escala de apreciación, con escala Likert, ya que es básicamente respuesta sí o no, y de cierta manera tiene que existir una evaluación psicológica primero, ya, o sea, yo como docente no, eso es importante recalcarlo, yo no puedo calificar a un alumno si es visual, kinestésico, así a buenas y a primeras, No, no, ya, no lo recomiendas, digamos. no, no, como Vale. docentes, aquí hay un equipo multidisciplinario, o sea, debe haber un psicopedagogo, ¿ya? Un psicólogo que evalúe a los alumnos. Y ese es otro problema también que nos encontramos en el aula, porque en definitiva, si tenemos 40 y tantos niños, estos no están evaluados, ¿ya? Simplemente nos piden a nosotros hacer nuestras clases en pos de favorecer a ellos, a los distintos estilos de aprendizaje, pero para poder determinarlo en un alumno, tiene que haber una evaluación seria y Perfecto, psicológica. perfecto. La clave de una clase efectiva es abarcar todos los estilos de aprendizaje, dice Aléutico. El PF Álvaro Rojas dice, por lo menos a mí me tomaron un test. Muy bien. ¿Viste? La profe te dio el gusto. Dúa, dice Anita Yal, seca, y le dice,
la profe Jeden dice, se puede hacer una clase para los tres estilos al mismo tiempo, abarcar la motivación y así lograr interés. Dice, manda un corazoncito. Gracias, Jennifer, por estar tan tarde conectada con nosotros. Amanecer, guión bajo música, dice, entonces la idea sería desarrollar las distintas áreas cerebrales de los alumnos como un conjunto. Y dice, eso es una pregunta, dice, entonces, la idea sería Ya. desarrollar la actividad. Yo no entiendo muy bien la pregunta, no sé si tú la entendiste bien. Yo creo que más que generar el aprendizaje desde todos los puntos de vista, yo creo que lo que tenemos que hacer, yo apunto más a las estrategias del docente, que nuestras estrategias deben ir apuntadas más a la motivación, como les comentaba recién, al conocimiento, a los intereses, más que nosotros generar como adaptaciones a los estilos de aprendizaje. Claro, claro. Oye, seguimos Entonces, leyendo, dice, al entregar ejemplos del contenido se pueden hacer abarcando los estilos de aprendizaje. En educación popular, dice Joe, se ve mucho el uso de muchas estrategias para los diversos estilos de aprendizaje y que usamos mucho material de todo tipo. A tomar nota, dice Andy. Generar experiencias significativas integrales. Mira, él habla del aprendizaje por experiencia, igual es un tema interesante. Exacto, la educación popular. Grande Pauli. ¿Dónde recomiendas aprender todo lo relacionado con neurociencias? bueno, junto con el profe anterior, ya que es José, nosotros hicimos el diplomado en neurociencias en la USACH y ahí aprendimos mucho y también quiero hacer como alusión especial a la Fundación Arrebol, que también he aprendido mucho con ellos y me hicieron el clic con respecto a este tema, porque yo venía como trabajando hace años, como pensando pero ¿qué son los estilos de aprendizaje en definitiva a nivel cerebral? ¿Qué es? Eso es lo que yo me Claro, preguntaba. me queda la misma pregunta que a ti. Entonces, Evelyn, que es de la Fundación Arrebol, publicó, ¿cierto?, una breve reflexión y ahí empecé a averiguar más. Empecé a averiguar, empecé a leer publicaciones y empecé a leer básicamente la clasificación de los estilos de aprendizaje y les quería leer como una cita que Ujú, encontré en todo este tiempo de lectura, de aprendizaje, que les va a generar cierto reflexionar más ya sobre el tema. ujú, Ya que es de la revista Learning Style, ya que es Concept and Evidence, y se los voy a leer textual para que dice que no hay evidencia, ¿ya?, que justifique la incorporación de las evaluaciones de estilos de aprendizaje en la práctica educativa. ¿Ya? Entonces, aun cuando la literatura ya sobre estilos de aprendizaje es grande, ¿ya?, muy pocos estudios han usado la metodología experimental, ya capaz de probar la validez de la aplicación de los estilos de aprendizaje en educación. ¿Ya? Entonces, lo que nos llama, en definitiva, es a derribar, ¿cierto?, este gran mito, que es que los alumnos aprenden según su estilo de aprendizaje. ¿Ya? Esa es como la gran reflexión. Entonces, no hay una categorización. Hay diversidad en el aula, pero no debemos generar esta categorización. Entonces, como hoy por hoy todavía es un tema, es decir, todavía está presente en nuestros colegios, en nuestras escuelas, en el ambiente, incluso como les decía, universitario, debemos reflexionar y decirnos, o sea, no debemos clasificar a nuestros alumnos, ¿ya? Oye, yo de años Entonces, haciendo clase, primera vez que escucho esto. Te lo juro, primera vez. De lo nunca lo he escuchado. ya, es que esa era la idea, generar Wow. esta reflexión y decir que en definitiva debemos desterrar este neuronito, ¿ya? Por tres cosas en realidad, ¿ya? Por tres cosas. La primera es que no perder nuestra energía como docente de creador, ¿ya? Es decir, de crear nuestras estrategias. O sea, primero que nada, no perder eso nunca y ser creativos siempre, ¿ya? Siempre. Segundo, empezar a poner en práctica estrategias que estimulen todos, ¿ya?, los estilos de aprendizaje, ¿ya? Todos. No solamente que vaya apuntado al visual, al kinestésico o al auditivo.
¿ya? Claro, Sino que tener conocimiento sobre el tema. Y tercero, ya concentrarnos en el aprendizaje del alumno, es decir, como les mencionaba recién, que es o sea, la motivación y las ganas de conocer más. ¿Ya? Entonces, quiero que vaya apuntada la reflexión hacia allá, ¿ya? Hacia nuestras estrategias, nuestra capacidad de reflexionar y a que nuestros alumnos se motiven a aprender, ¿ya? Porque a claro. nivel cerebral, como les decía, es toda una interconexión súper compleja, ¿ya? Entonces, nosotros no aprendemos solamente mirando, ¿ya? Una clase o escuchándola, sino que incluso hay investigaciones, que también lo iba a mencionar, de generar aulas, esto es como último en Estados Unidos, en generar aulas tipo educación Montessori, en el cual el alumno tenga a disposición ya distintas metodologías o estrategias ya para ir aprendiendo autónomamente. ¿Eh? Entonces ahí se fomenta un poco también el aprendizaje autónomo. Y ahí ya me estoy como metiendo en otras áreas. No, no, claro, pero no, Pero yo entiendo, yo creo que todos los que estamos, que eso es lo bueno que somos profes, yo creo que todos vamos cachando de qué estáis hablando, básicamente, a qué te refieres con contarnos eso de que el estudiante, básicamente, en base a lo que él crea que son sus estrategias de aprendizaje, aprenda. claro, 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 sí, sí. claro, eso es lo importante, pero lo importante es que nosotros generarle esta instancia. O sea, nosotros que solo somos los que sabemos en definitiva generar esa instancia. Entonces, como te decía, tenemos un aprendizaje multimodal, es decir, tenemos muchas regiones ya cerebrales activadas mientras nosotros aprendemos. ¿Ya? Y Claro, de hecho, ahí hablamos ya de aprendizaje significativo y ahí nos adentramos a otro mundo también de la psicología. ¿Ya? Y claro. ahí, claro, estaríamos hablando Profe, toda ¿sabe la qué? noche. Hay hartos comentarios, yo quiero seguir leyéndolos porque, mire, son las 1:30 de la mañana y hay mucha gente conectada. O sea, yo creo que es valorar un poco. La profe Jennifer nos vuelve a decir, dice, en mis clases de lenguaje siempre aplico DUA, pero sin separar grupos y me ha resultado súper, siempre motivado. Teacher Quiroz dice, Pequitas, los SACH tiene un diplomado de neurociencia en la educación. Es tremenda la neurociencia, eres tremenda, Pauli, dice Fari Digent. Teacher Quiroz dice, lo recomiendo 1000%. Franchi dice, aquí lo espero, me encanta escuchar la profe Paula, dice Franchi Lucía. Muy bien, de ahí nos vamos para allá. Creando con magia manda, coach Facu manda manito, coach Facu Viliani manda manito. Buenísimos Ya. temas, felicitaciones a la profe. Profesora, ¿podemos tener todos los estilos? ¿Podemos ser back? Buena pregunta, ¿eh? ¿Se puede ser tres Eh, estilos al mismo tiempo? es que en realidad a eso voy, es que en realidad no hablamos de estilos de aprendizaje. Todos, todos tenemos distintas capacidades, motivaciones, ya, o maneras, ¿cierto?, en la cual yo genero mi aprendizaje. En definitiva, es ahí la diversidad en el aula. ¿Ya? Entonces, Claro, claro, o eso. sea, en definitiva no hay estilo. Eso es Sí, lo que quiero yo. claro, justamente. De hecho, abajo le dice, como docente, planificar los tres dominios, atención a la diversidad, dice coach Facu Viliani. Dice que lo dice, todos tenemos esos estilos, pero uno sobresale sobre otro, dice. De Castillo lo dice a un estudiante, le salió auditivo un año y al siguiente le salió kinestésico. ¿A qué se debe? Mira, terminamos de leer, ¿le parece? Y ya respondemos esa. Repare la pregunta mientras. Gracias, teacher Ya, Quiroz. Dice la estrategia, enfocar a la diversidad. Hola, gracias, profe. Oiga, estos comentarios. Profe, sople no, ordo neuromito. Excelente, jamás etiquetar, dice la profe Jennifer. El tema para un nomás directo solo neuromitos. Dejo el comentario y me retiro lentamente. Ah, claro. Ya, ok. Magnífico. Dice, buena idea, profe, hagamos un taller, me apunto. Ay, un taller, mira, que te mande un taller. Aquí como profesores líderes te ayudamos. Buena idea el taller, yo también me apunto. Aquí me apunto. Mira, mira, está saliendo pega. Listo, salvamos un taller de arribando neuromitos, me apunto. Tengo un libro de neurociencia que la última sección habla mucho de neuromitos. Lo buscaré y lo comentaré a este video cuando lo encuentre. Pauli, otro neuromito, porfi. Seguimos. Espero que la pausa guarde ese libro. Ja, listo, y ahí terminamos. Tam Carvajal. Hola, dice. ¿Cuál pregunta? Se me olvidó hasta la pregunta, pero ahí te acordás de la última pregunta que te hice, no sé, entre tantos comentarios.
No. No, la verdad, ya, pero te la busco el tiro, pero, ok. Vale, era una pregunta que hizo. No, no era la de. Ah, ¿a qué se debe que un estudiante salga en un test de una inteligencia y en otro test salga de otra? O sea, ¿son inexactos los tests o el niño puede cambiar? ¿Cómo, qué prima ahí? ¿Qué crees tú? No, lo que sucede es que fue tomado en distintos tiempos. Entonces, como te decía, no hay estilos de aprendizaje, simplemente es quizás en la manera de aprender mejor, quizás en esos tiempos el alumno tuvo esa orientación. No, sí, Pero como te digo, claro, los test te van a clasificar con cierto estilo de aprendizaje, pero en definitiva a nivel cerebral, como decía, funciona todo nuestro cerebro cuando recibimos la información. O sea, funciona completo. Quizás a lo mejor el tipo, ¿cierto?, de enseñanza se adecua más a lo que al alumno, ¿cierto?, le haga sentir más cómodo o de cierta manera reciba mejor la información. Pero eso no significa de que tenga ese estilo de aprender. A eso voy. no, claro. Como recalcar eso, de ese estilo de aprender no es, ¿ya? Porque lo que sí está estudiado es que quizás ese alumno recibe mejor la información de manera visual o auditiva, pero no es que él sea auditivo, ese es el gran punto. No es que él sea visual totalmente, sino que de cierta manera recibe la información mejor, ¿ya? De esa manera. O sea, así de frágil es, o sea, que una cosa no necesariamente va a significar eso, ¿cachai? O sea, lo que acabas de explicar, o sea, que lo reciba de mejor forma de un medio no quiere decir que sea ese medio, wow, o sea, qué locura. No sé Pero nada, no sé pero muy nada. interesante, Profe, delante es muy dijeron, interesante. profe, mire, informalmente dijeron, rájese con otro neuromito. ¿Hay más neuromitos o no? Hay mucho cerebro derecho, cerebro izquierdo, ¿ya? También. Hemisferio derecho, Anda ya. hemisferio izquierdo, ya el izquierdo más lógico, matemático, y hemisferio derecho más artístico y imaginativo. Claro. Ya, eso también es un gran neuromito porque frente a una lobostomía, es decir, una extracción de un lóbulo cerebral o de un hemisferio completo incluso, el otro hemisferio suple las funciones del hemisferio que fue extraído. Entonces, de cierta manera, quizás hay regiones ya más ya especializadas en el procesamiento de cierta información que el cerebro derecho sea como aparte del izquierdo. ¿Ya? Solo que es lo que suele pasar y que confunde mucho, que el área del lenguaje, que es el área de Broca, procesa más la información en el hemisferio izquierdo, pero no es que si es que este se extrajera, se sacara, no es que el hemisferio derecho no pudiese hacerlo. ¿Ya? Entonces eso también es un gran neuromito. O sea, el tema neuromito es básicamente un tema que se puede abordar en distintas áreas, o sea, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista educativo, ¿ya? Y es ahora, como les decía, una instancia de reflexión, porque lo que yo quiero generar es esto. Lo que yo quiero generar es, claro, desde el punto de vista del ámbito de la psicología, qué está pasando en el aula, del ámbito de la investigación en laboratorio, porque en muchas universidades investigan en animales el aprendizaje. Entonces, quizás pasar desde el estudio de los ratoncitos, ya que yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de estudios, pero desde el estudio en laboratorio, ya pasar al aula, ya, porque tal como hablaba uno de los docentes que habló al principio, yo lo escuché, que decía que en definitiva el aula es muy compleja. O sea, estar en aula es muy complejo. O sea, tú vas a tener alumnos que van a estar motivados, que no van a estar motivados, y aunque sean visuales, aunque tú les muestres todas las imágenes posibles, o al auditivo tú les muestres todos los audios posibles, Claro. no vas, no vas a generar el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa en el aula? Eso es lo que más me importa. Y que haya esa interconexión.
¿ya? Entre docentes e investigadores de la neurociencia, porque creo que, de hecho, hay investigaciones que dicen que hay un puente gigante entre ambas áreas y siento que es todo lo contrario. Siento que estamos muy cerca, porque en definitiva, ¿qué es aprender? ¿Ya? Aprender es generar estas conexiones neuronales y yo como docente, ¿cómo las voy a generar? ¿Ya? O sea, ¿cómo yo voy a motivar a mis alumnos? ¿Cómo yo voy a generar ese proceso? Y de cierta manera generar esa unión, ¿ya? No como docente, por ejemplo, no sé, puede ser, por ejemplo, de lenguaje. Ujú. No me interesan los neuromitos porque eso es neurociencia. Todo lo contrario. Tiene que ser todo lo Claro, contrario. claro. Justamente algo que acá en Profesores Líderes, cuando a mí me dicen, oye, ¿tú cacháis de didáctica? Yo digo, pucha, no es mucho lo que sé. Me dicen, que quiero que me hagáis una sesión de coaching de didáctica. Y yo digo, no, es que de didáctica no es lo mío. Por eso se llama Profesores Líderes, no se llama Profesores Didácticos. O sea, hay un campo de la didáctica que deben haber profes que enseñen didáctica súper bien, en este caso la neurociencia, que en este caso es tu área, pero justo como que fíjate que todos los profes que vienen de expositores coincidimos en lo mismo, investiga más Sí, allá de la pedagogía, hermano, investiga más sí, allá, porque la pedagogía es un campo muy, yo creo que está muy sesgado a lo que es el tema académico, y hoy día la educación es y creo que lo académico es lo menos, o sea, estamos enfocados en la parte humana, más enfocados en la parte de conexión, en la parte justamente, como tú decías, romper estos neuromitos. Hay preguntas que no creo que queden sin responder. Hay una que está muy buena, dice, leemos los comentarios, dice, esta es la pregunta para que la guardemos ahí, dice, lo de las neuronas, dice, profe, ¿se mueren las neuronas? Y abajo dice, el teacher Quiroz dice, es otro gran neuromito, como que la marihuana mata las neuronas, jaja. Hay papers de ese tema. Dice, sí, pues, y mientras más temprano sea el consumo, más daño a la memoria. No sé, neurogénesis, dice Capital Profesional. ¿Mueren las neuronas o no mueren las neuronas, profe? sí, mueren las neuronas a diario, ¿cierto? Puede ser incluso por un golpe, una caída, lo que sea, eso es normal, es un tejido que no se renueva. Entonces tenemos dos tipos de células ahí, tenemos las neuronas y las células que la acompañan, y para explicarlo más simple, estas células que la acompañan ayudan, ¿cierto?, a las neuronas a su nutrición, a su protección, a la sustentabilidad, es decir, desde el punto de vista estructural, ¿ya? Entonces, las neuronas en sí pasan de que no se regeneran, ¿ya? Eso es hasta un par de años que se descubrió la neurogénesis, como lo mencionaron ahí. Pero esos son temas que están ahora eh, investigándose, ¿ya? Se ha descubierto que ciertas regiones del cerebro pueden generar nuevas neuronas, pero todos los días se nos están muriendo neuronas. Y claro, sí hay factores que pueden ayudar a, a matar a más neuronas, por decirlo de alguna manera. Sí, por ejemplo, qué sé yo, el alcohol u otros. Otro estupefaciente, digamos. Oye, yo creo que los profes, digan la verdad, los profes, están ahí con su chilita, están conectados los directos, están ahí tomándose algo. Los profes son desordenados en Chile, somos muy buenos por las jaranas, nos gusta la fiesta, nos gusta pasarlo bien. Profe, esto es una pregunta más personal, quizá a lo mejor, no sé si quedará algo en pauta o si no vamos con preguntas, ¿le queda algo ahí en el tintero, no? Algo que no nos haya contado. No quisiera finalizar con una cita, como para que quede como en carpeta. Es como que esto debo tenerlo en carpeta. Tenemos que tenerlo, perfecto. Claro, voy a leer la cita, la última cita textual, que es también de ciertas investigaciones que se han hecho últimamente. Y dice, si se pretende, ¿ya?, considerar, ya, ojo ahí, realmente la diversidad en el aula, ya, ojo con Ujú. esto, ya, no es necesario, ya, poner en el centro de la discusión a los estilos de aprendizaje, ya. Entonces aquí viene, dice, sino que los docentes, nosotros, ya, deberían enfocarse en intereses, motivaciones y conocimientos ya previos de los alumnos
¿ya? Para diversificar las estrategias educativas. Eso es como para... Ya, básicamente el problema somos nosotros. Así como con mucho cariño, pero cabrón, háganse ver ustedes, Claro, algo está pasando ahí. Profe, es que hay más preguntas, por eso le decía si le queda algo en pauta, porque si no, yo tengo preguntas, hay preguntas del público, así que esto no ha terminado. No se preocupe, esto está comenzando recién. Profe, mire, yo nunca voy a anteponer mis preguntas que antes las del público, así que vamos con las del público. Bueno, también dicen acá que es seca en anatomía, entonces ya si alguien quiere preguntar algo, que pregunte, se pasó seca, dice Capital Profesional. Motivación, aprendizaje significativo, me encanta la profe Pau, toda mi admiración, dice Teacher Quiroz. Marisol dice, ¿tener más neuronas te hace más inteligente o son las conexiones entre ellas las que importan? las conexiones entre ellas. Las conexiones entre ellas son las que importan. Porque en definitiva nosotros vamos a tener experiencias. Estas experiencias nos van a generar conexiones neuronales y después cuando nosotros recordemos, ya vamos a generar esos mismos impulsos que se generaron entre las neuronas. Entonces no tenemos más neuronas o se están reproduciendo. No es que mientras más información yo tenga, más neuronas tengo, no. Son estas conexiones que yo logro establecer cuando yo tengo la experiencia de aprendizaje. Buenísimo, Entonces, buenísimo. Profe, esta pregunta ya es mía, creo que respondimos ya todas las del público, así que me toca. Me toca a mí. Profe, nada, yo primero felicitarla, creo que su ponencia ha sido de un nivel, yo les digo, profe, valórenlo, yo les dije, si quieren valorar todo lo que es el trabajo que estamos haciendo, vayan ahora al feed o cuando termine esta charla, el feed de Profesores Libres, a la fotito, dice timeline, y aparecen todas las cuentas que participan. Síganlas, por favor, porque yo no tengo cómo pagarle a los expositores. Paula está gratis acá. Yo no tengo cómo pagarle un sueldo, cómo pagarle su charla que nos ha dado, pero cuando ella tenga un taller, sí la podemos ayudar a que lo pueda auspiciar y pueda, a lo mejor, un ingreso extra, quién sabe, a sus sueños, a sus metas. Por lo tanto, vayan a seguir a las cuentas, no seamos egoístas, no nos cuesta nada, chiquillos. Así que, por favor, a seguir a Paula, a seguir al profe José, al Jonathan, al profe Juana, vayan a seguir a sus profesores y a todos los que vienen, ¿no? Ahora viene Franchi, nos vamos a Chicago, nos vamos a Estados Unidos, vamos a estar acá desde Profesores Libres haciendo la transmisión, viendo la transmisión también, con todos los profes, vamos a estar de alumnos. Y preguntarle, profe, ¿qué actividad usted nos recomienda que a lo mejor no va a abarcar a todos los estudiantes, como usted decía, porque no hay, ese es un euromito, pero ¿cuáles son las actividades que usted más recomienda por ser efectivas? Por ejemplo, disertaciones, ver películas, ver audiolibros. ¿Qué actividad usted como que trabaja que funciona? Que usted nos dice, profe, con eso usted va a la segura. de ahí yo te podría responder de que el profesor, el docente, no vaya a una estrategia. ¿Ya? Es decir, que no ocupe solo una, sino que debemos preparar como nuestra dinámica, ¿ya? Visualizando nuestro contexto. ¿Ya? Y ahí yo tomo muchos temas que abarcaron los profes anteriormente, que va a depender mucho de dónde vamos a estar enseñando. O sea, cuántos alumnos tenemos, cuál es el contexto en el cual nuestros alumnos están aprendiendo, ¿ya? Esos son muchos, son pocos, La nuestra hora, sala de se clases, claro, almorzaron, almorzó y todo un tema, claro. y nosotros, y como te digo, tomo muchos de los temas anteriores, o sea, nosotros somos como papás, psicólogos de todos de nuestros alumnos, o sea, los apoyamos en todos sentidos, estamos siempre escuchando, ¿ya? Entonces eso nos va a ayudar a tener estrategias, porque podemos tener muchas estrategias metodológicas, yo puedo tener muchos videos, puedo tener muchos, por ejemplo, muchos PowerPoint quizás, o muchas actividades lúdicas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si no tengo alumnos motivados? O como dices tú, ¿qué pasa si no han almorzado todavía? ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, a lo mejor quizás no tienen un ambiente en sus hogares que no es el óptimo para estudiar? Entonces eso debo saberlo como docente. Yo creo que eso es lo más importante, Ok, tener en ok, cuenta eso. Y con eso... perfecto. Profe, nada, para agradecerle, vamos a ir ya cerrando este capítulo para tener estamos a 9 minutos, tener estos 5 o 6 minutos para
ir al baño y tomarme un café, hacer algo, preparar algo aquí, que estoy con todo. Y ahora agradecerle, dejarla, pero desde luego invitada a algún directo. Yo hago directos todos los días por Profesores Líderes. Bien, todos los días, usted se conecta a la hora que a las 11 de la noche hacemos en la semana. Y hoy que le pidieron un taller, pues así que usted si se organiza un tallercito, algo que nos permita, digamos, asistir y nos permita seguir creciendo, yo creo que está bueno. Así que nada, profe, le doy unos minutitos para que se despida, no sé. No, muchas gracias a ti por la invitación, gracias por generar esta instancia de reflexión y el tema da para mucho Sí, wow, y podríamos seguir hablando toda la noche. Y la idea es generar estas interconexiones. Eso es lo que yo quiero decir como palabras finales. No quedarnos en nuestro como rincón o nuestra zona de confort, como decía el profe anteriormente. claro. No quedarnos aquí, así felices. Yo aplico mi estrategia y con esto me quedo, sino que abrirnos un poquito más como profesores, porque los que están iniciando o los que ya llevan muchos años abrirnos y a estas nuevas investigaciones y a este gran ámbito que es la neurociencia y que ojalá sea parte de nuestra docencia, en definitiva. Oye, y recuerden capacitarse con profes que hacen clase, ¿no? Dejemos de creer tanto en el sistema, si acá está el conocimiento. Acabamos de ver entre los mismos profesores. Yo creo que eso también es un neuromito, pensar que entre profes no nos podemos ayudar. Hay una creencia tan errónea Es que está. verdad. O sea, Pablo, nada, te doy las gracias, de verdad estoy muy agradecido, me hiciste pensar demasiado. Acá los profes están felices, no voy a leer todos los comentarios, pero puras felicitaciones, armó el taller, me da seca, es increíble, eso, dice aguante, profe, saludos. Paula, muchas Gracias. gracias y nos vemos en otra oportunidad, nada, agradecido de ti y nos vemos en otra oportunidad, que estén muy bien. Oye, Estoy igual. ojo, nos vamos ahora todos a arroba, te digo al tiro el enlace para que vaya usted también a ver la profe. Franchi Okay. Lucía, arroba Franchi Lucía, está en el feed, así que nos vamos todos a arroba Franchi Lucía, lo va a hacer por su Instagram y vamos a estar desde Profesores Libres transmitiendo igual, conversando y analizando, así que nos vemos ahí. Que estén muy bien. Chao, 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 chao. Chao, profe.